Sí. ¿Qué pasa, hombre? 4 de la tarde, 26 minutos. Don Pedro Viveros, embarrada de la semana. Jorge, para mí la embarrada de la semana es lo que sigue ocurriendo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres de Colombia. El día de hoy fue el director de esa institución a la Corte en la investigación que se lleva a cabo por todas las denuncias que conocemos los colombianos, y dentro de la propia diligencia dijo que todavía dentro de la unidad hay una banda de personas que sigue cometiendo una serie de irregularidades. Y la embarrada es esta, Jorge Alfredo: si todos sabemos eso, si se ha dicho todo esto, ¿por qué no interviene en esa unidad del riesgo? Yo creo que se está demorando. El presidente dijo algo, que podían hacer algún tipo de reestructuración, pero yo creo que lo que está ocurriendo ya no es eso. Es que lo dijo hoy el doctor Carlos Carrillo: sigue adentro de la institución un grupo de personas que están cometiendo una serie de delitos, porque si es lo que él dice, pues por supuesto que eso ya raya con la conducta del Código Penal. Entonces, ojalá que hagan algo con esa unidad de gestión del riesgo real y serio, y por eso la embarrada es que no lo hayan hecho todavía, Jorge Alfredo. Óigame, porque además esa unidad de riesgo, como hemos comentado, don Pedro, tiene la facilidad que no necesita ningún control previo, digamos, entre comillas, porque pues obviamente en un desastre natural tiene que entrar a actuar y a girar la plata para tantas cosas. Por eso es que le caen. Sí, y por eso la corrupción está ahí, porque la platica está ahí candente y lista para que no tienen otro nombre, don Pedro, y lo hemos dicho: los cacos, los ladrones, los corruptos, los torcidos, cojan esa plata. ¿Llamabas? No, son como usted. Otros parecidos. Exactamente. Y hagan de la suya. Es que es mucha plata, mucho dinero. Obviamente lo que han dicho, no solo en este gobierno, también se ha hecho en otros gobiernos, pero por eso mismo, Jorge, hay que ponerte quieto. Si esto viene hace rato, ¿por qué no intervienen eso y hacen algo? Porque los colombianos no podemos estar todo el tiempo oyendo cosas y sigue esa oficina abierta prestándose para este tipo de desafueros, Jorge Alfredo. Y lo que falta, si me permite agregarle ahí, porque hoy el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, revelaba en primicia que Olmedo López, que es el foco de este escándalo, salpicó al director de la inteligencia del gobierno Petro, a Carlos Ramón González, y a al menos 6 personas más. O sea, falta todavía. Carlos Ramón González, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Petro, según esa investigación que nos ha contado don Ricardo Ospina. Eso es directo, está cerquitica al presidente. González es uno de los líderes históricos del Partido Verde y fue guerrillero del M-19. Ojo, es el fundador de ese partido. Sí, digamos, había ahí una sintonía. En un momento, este personaje, González, estaba tan cerca del presidente que estaba manejando mucho el poder que había en la Casa de Nariño. Sí. Recuerden ustedes, antes de pasar inteligencia. Sí, por eso esto que estás diciendo en la investigación de Ricardo Ospina, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, radicando en la Fiscalía ese documento que detalla cómo sería la matriz, y también tocando gente tanto de arriba, pues uno dice, ese ventilador no va a parar nunca, a Juan Camilo y Pedro, ¿no? La Olmedo política va a ver que va a salpicar a más congresistas, a más funcionarios del gobierno. La lista Snyder, digo, Snyder, ¿cómo se llama el señor? Snyder. Me equivoqué con el líder. La tercera la lista Slinder, ¿no? Como la lista Slinder, sí, claro. Dígale que la lista sin tocayo, más bien, sin tocayo, pero bueno. Y embarrada de la semana, don Álvaro Forero. Pues el recorte presupuestal de 20 billones que anunció el ministro de Hacienda. Eso es muy duro, porque 20 millones es mucha plata que se saca no solo de la economía, sino de la inversión del Estado, que tiende siempre a favorecer a las mayorías. Entonces, es muy complicado, pero hay que tratar de entender por qué es. La interpretación simple es que Mr. Taxes calculó mal y se cayó el recaudo, entonces las cuentas estaban mal hechas. Hay algo de eso, pero el punto de fondo es que ese recorte es porque el gobierno quiere respetar la regla fiscal. Otros gobiernos han pedido ampliar la regla fiscal. Esto es para respetarla, es decir, para ser muy cuidadosos en el manejo de la economía y no seguir aumentando el déficit. 1. Y 2, para eliminar los subsidios a la gasolina. Decía el ministro de Hacienda esta mañana que la plata de la reforma tributaria, esos 20 billones, se fueron en pagar el déficit de la gasolina. Muy triste, porque pues gastarse la plata en subsidiar gasolina cuando
Los estudios demuestran que el 70% de la gente que consume esa gasolina no necesita ese subsidio. No lo pues necesita. es muy complicado. Pero hay que mirar qué es eso. Son medidas ultraortodoxas que normalmente no toman los gobiernos de izquierda. Por eso se le dice que los gobiernos de izquierda aumentan mucho el gasto. Esto es una medida muy conservadora. Y está pasando la paradoja de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Los gobiernos conservadores, contrario a lo que se piensa, disparan los déficits fiscales. Bush lo ultradisparó. Trump también. Y después llegan los gobiernos de centro izquierda, que se supone que son los derrochones, y les toca arreglar semejante problema. Acá igual. No. A Petro le ha tocado arreglar el déficit fiscal que heredó del gobierno anterior. Y encima le dicen que la culpa es suya por hacer cuentas alegres. Hay que mirar las cuentas alegres, por ejemplo, en deudas escondidas como las de la gasolina. Ahí es donde hay varios de esas cuentas alegres. Pero, Petro, un minuto, ahí sí, por ser un gobierno de izquierda, no va a recortar proyectos sociales, don sino Álvaro, otros. Entonces don vamos Álvaro. a ver, por ejemplo, infraestructura. Entonces vendrá la confrontación porque Sí. pues unos sectores opuestos al gobierno van a apoyar Pero- eso, porque los proyectos sociales sí no los apoya nadie. Pero, a ver, puede que venga de atrás. Por supuesto que vienen deudas de atrás. Por supuesto que se comprometen, además, presupuestos futuros y vigencias futuras. Pero el gobierno hace 2 años es este. Y ha debido hacer bien las cuenticas. Es decir, salir ahorita a decir que congela todo, a mí se me hace, no sé, como en la economía de la casa, que si uno viene mal, pues va calculando para que al tercer año uno no pague el arriendo, no pague el mercado, no pague todo. Yo creo que les faltó calcular en la libretica bien o en el Excel que tenían usado Claro, para eso. Porque un gobierno donde tiene que congelar el presupuesto, pero además donde no se ejecuta tampoco el presupuesto de las entidades, ahí hay algo de fondo que no Pero está por eso funcionando en la decía, materia económica. Jorge, esa Sí, es la Álvaro. interpretación, pues, inmediata. Pero mire qué hay Sí. detrás. Pues Petro podía decir no. ¿Yo por qué voy a respetar la regla fiscal si Duque me dejó semejante bomba fiscal? ¿Y yo por qué voy a bajar los subsidios a la gasolina que dejaron los gobiernos de derecha? Eso, un gobierno de izquierda no reduce subsidios. Y sin embargo lo está haciendo. Entonces a eso me refiero. Y se le sale a decir que hizo malas cuentas. Pues claro que hizo malas cuentas. Pero acuérdense que muchos gobiernos tienen crisis y tienen que hacer ajustes. Entonces no todos son porque solo es Petro. Hay que entender que Petro podría decir no, el problema no es mío, me vuelvo la regla fiscal y voy a gastar como loco. No lo está haciendo, pero solo hay crítica y solo es Mr. Taxes. Entonces por eso nunca vemos el fondo, porque esas narrativas son solamente para golpear al gobierno. Ay. Regla fiscal, congelados los presupuestos, ¿qué pasa con la inversión? Crecimiento económico en 0.7%, desempleo en 2.800.000 desempleados. Hay alguien que tiene que estar haciendo cuentas muy claras en el gobierno. Puede que tenga culpa lo de atrás, como dice don Álvaro Forero, pero hay que hacer cuenticas, hay que sentarse y hacer cuenticas, porque esto, materia económica, no va nada bien. Don Juan Camilo, embarrada de la semana. De la semana y de hace 14 meses, que es lo que completa la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y nombrar a sus 6 comisionados expertos en propiedad que debe tener por ley y que le ha impedido funcionar. Una interinidad sin precedentes y con una alerta de apagón, como se dice popularmente, respirándonos en la nuca. Esta entidad es clave porque tiene a su cargo toda la regulación para los servicios públicos de energía, gas, combustible y combustibles líquidos. Esto incluye, por ejemplo, fijar las tarifas de energía. Ya más adelante les tenemos una noticia positiva sobre ese tema. Pero mire, el presidente Gustavo Petro comenzó a llenar las vacantes con comisionados encargados. Pero estos nombramientos son solo válidos por 3 meses, prorrogables 3 meses más. Entre encargo, prorrogue y prorrogue, al gobierno Petro ahora le quedan 2 semanas para tener la CREC completa. Hay que llenar 5 vacantes en esta entidad y actualmente de los 6 comisionados que debe tener, el único que está nombrado en propiedad es el director ejecutivo Omar Freddy Prías. Prendidas las alarmas también por ese lado. Embarradas de la semana a las 4:36 al estilo Voz Populi.